Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de nuestra primera unidad de estrategia de precios. Entonces tenemos, recuerden que entonces en esta unidad vamos a abordar al menos los elementos en términos de qué es una estrategia de precios, por qué se da, ¿cierto? Y pues será interesante analizar pues las diferentes perspectivas que determinan un precio. Entonces, tenemos defectos comunes en la fijación de precios. Muy interesante identificar estos aspectos pues para poder entender mejor cuál es, digamos, al menos el deber ser de este proceso, ¿cierto? Entonces tenemos responder reactivamente a presiones del entorno. Claro está, ¿qué va pasando o qué está pasando continuamente con los entornos que tienen este comportamiento, ¿cierto? Son cambiantes, no van en línea recta, por así decirlo, todo el tiempo y que tienen el mismo funcionamiento, no. El efecto que tiene es que cambia constantemente y si eso es lo que ocurre, entonces, muchas empresas se ven abarcadas a que cada vez que cambia el comportamiento de los consumidores o algo puntual en términos del entorno van que cambiando el precio. Ojo, sin embargo, hay que tener en cuenta que el precio como tal, bueno, o en primera instancia como para abarcarlo, es que entonces al menos los efectos o en términos económicos, lo que va a pagar el consumidor por un producto o servicio determinado, ¿cierto? Hay algo particular y es cuál es la percepción de ese consumidor frente a ese precio y si existe un costo-beneficio que él está percibiendo pues por ese costo determinado. Entonces, ojo, si, ¿esto qué quiere decir? Que a la final el cliente o consumidor siempre es susceptible a lo que esté pasando con el precio, ¿cierto? Entonces, en algunos casos se va a ver abordado a que en efecto lo compre y en otros no, porque puede estar muy costoso. Entonces, aquí está la pregunta, bueno, ¿será que las empresas o es al menos oportuno que las empresas estén aumentando el precio cuando están pasando aspectos en el entorno? Entonces, ahí está una pregunta, ¿cierto? Y en definitiva, la respuesta es no. ¿Qué otras estrategias puedo estar tomando para no afectar de forma tan constante mi precio? De hecho, hablaba con unos estudiantes una vez, hablábamos de un producto en particular, el pollo. Entonces, una estudiante decía, bueno, es que no recuerdo el nombre, digamos KFC, pero no era, era otro. Es que decía que trabajaba en una empresa de esas y que por el transcurso del año, dependiendo de lo que pase en el entorno, van subiendo el precio del pollo, ¿cierto? Eso obviamente va afectando que el bolsillo del consumidor y no siempre lo vaya a comprar. Otra compañera decía, bueno, que ella tuvo la oportunidad de trabajar en Frisbee y que ellos lo que hacen cuando tienen, digamos, estos elementos del entorno que van cambiando, ¿qué hacen? Le cambian la calidad al producto en términos del tamaño. Entonces, que el pollo ya no es tan grande, sino que le reducen el tamaño, pero la calidad no demás sigue siendo igual, ojo, para sostener el precio a través del tiempo. Entonces, miren, es muy curioso que, digamos, las situaciones pueden ser similares, pero las decisiones que toma una empresa o toma la otra, ¿cierto? Entonces, ahí está. En definitiva, me parece muy inteligente la estrategia que hace Frisbee de, bueno, uno no le para tantas bolas a que, bueno, sí es muy grande o muy pequeño el pollo, pero sí a la calidad en términos del sabor que tiene, ¿cierto? Y en eso no fallan. Entonces, ojo, muy interesante. Esta es solo un pequeño ejemplo de este aspecto como tal. Bueno, venimos a usar solo la teoría económica tradicional, que es poco realista, ojo, y este en términos de qué, de bueno, cuál es mi costo puntual para sacar ese determinado producto o servicio al mercado, cuál es el rendimiento que yo quiero obtener sobre ese producto y bueno, sobre eso casi que determino mi precio. Esto es poco realista porque yo debo determinar qué está pasando en el mercado, qué pasa con los consumidores, qué pasa con la competencia, ¿cierto? Muchos otros elementos que también van a permitir abarcar o proponer
ese precio en particular, ¿cierto? No solamente basado en términos internos de la organización, que es puntualmente el costo, ¿cierto? Los costos y gastos de la empresa y el rendimiento que se está esperando obtener. Y finalmente, preguntarse cómo vender lo que producimos a ese precio, ¿cierto? Entonces aquí sí ya viene un análisis un poquito más del mercado, pero no en términos o no muy profundo. Entonces, bueno, no solamente cómo venderlo, sino cómo dinamizarlo, cómo fidelizarlo, ¿cierto? Entonces, no va solamente en lo que es la determinación del precio puntualmente. Listo, tenemos el papel del precio. Entonces, es el más eficiente asignador de recursos. Entonces, se resuelven tres preguntas básicas en términos de qué y cuánto, cómo y para quién producir, ¿cierto? Entonces, ojo, desde la primera pregunta, que es el qué vamos a producir, porque eso, ¿cierto? ¿Va a pegar o no va a pegar en el mercado? Entonces, ¿cuál es la incidencia de ese producto o servicio? Ojo, ¿en qué magnitud? Entonces, no puedo decir todo Colombia, ¿cierto? ¿Será que todo Colombia es mi mercado? No necesariamente. Entonces, ya tengo que empezar a segmentar en términos de ese para quién, para poder definir un cuánto vamos a producir, ¿cierto? En ese orden de ideas, ya entonces digo, bueno, ese cómo va a ser, cómo se va a hacer, cómo se va a producir, en términos de qué, en qué tiempos y demás. ¿Qué más tenemos? Afecta simultáneamente al ingreso, obviamente, y al gasto, ¿cierto? Determinando beneficios. Entonces, a partir de ese precio, recuerden que en ese precio tiene que estar inmersos mis costos y mis gastos. De otra manera, ¿cómo va a subsistir la empresa? Entonces, por allá viene un concepto fundamental, que es el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, donde yo ni pierdo ni gano, sino que al menos estoy cubriendo mis costos y gastos puntuales en un periodo determinado, pero no estoy obteniendo beneficio. Entonces, ojo, todo lo que esperan las empresas medianamente es llegar a ese punto de equilibrio. Ojo, medianamente, eso en los primeros periodos, que se esté sacando un producto o servicio al mercado. Y ahí en adelante lo que yo espero es ganar una rentabilidad, ¿cierto? Si no, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo en sacar productos y servicios al mercado si no se va a tener una ganancia? ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Induce o desalienta el uso de materias primas, tecnología e innovación. Obviamente, claro, en términos de qué estamos hablando, que este aspecto puntual es que es un recurso fundamental para las empresas. Sin embargo, ese recurso cuesta, al igual que todos, ¿cierto? Entonces, siempre va a estar en constante lectura u observación qué está pasando con esos aspectos. Hay que reducirlos, hay que aumentarlos, hay que cambiarlos. ¿Qué se va haciendo a través del tiempo con ellos? ¿Cierto? Porque tampoco vamos a decir que va a tener el mismo comportamiento. Bueno, y tenemos las 4P, es la única que, de las 4P es la única que genera ingresos, ¿cierto? Las demás ingresos generan gastos. Recordemos que eso entonces son producto, en términos de la ejecución o la realización del producto, pues vamos a tener que un costo como tal. La plaza es todo mi canal de distribución y en ese canal de distribución pues vamos a tener que unos gastos particulares y la promoción, entonces va todo lo enfocado a la publicidad. Este sí que es cierto, es un gasto muy puntual para las empresas y que generalmente suele ser muy alto, ¿cierto? Entonces, ojo, por eso es que el precio es el único que va a generar el ingreso a la organización. Sin embargo, de ahí radica su gran importancia, ¿cierto? Tiene que aportar a la organización los medios para poder solventar o sustentar todo lo que es la empresa en términos de sus costos y sus gastos. Listo, aquí tenemos definición, la cantidad de dinero que entregamos para recibir a cambio bienes que deseamos, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo les decía, bueno, costo-beneficio, ¿cuánto me cuesta, pero cuál es el beneficio que estoy obteniendo? Entonces, estoy obteniendo calidad, cantidad, no sé, ¿cierto? ¿Qué aspectos puntuales? Tenemos entonces como variable de precio dinero entregado versus bienes recibidos. Aquí es donde está el costo-beneficio como tal. Ojo, desde la perspectiva de quién, del usuario, ¿cierto? O consumidor.
tenemos cómo cambiar los precios cambiándolos, ojo, entonces estamos hablando o veníamos hablando de los errores, de algunas determinantes como tal del precio, lo que constituye mi precio. Entonces estamos diciendo que los usuarios o consumidores son susceptibles a lo que esté pasando constantemente con esa variable, ¿cierto? Con esa variable fundamental y que cuando hay unas situaciones, digamos, económicas difíciles, pues no vamos a estar en la capacidad de comprar lo mismo, por ejemplo, de la canasta familiar, ¿cierto? O en la misma cantidad. Entonces, para llegar a este punto tenemos más que diferir la cotización, ¿cierto? Entonces, este diferir es empezar a jugar en términos de la empresa, cómo pago y cómo me pagan. Por eso aquí también tenemos cláusulas y cobrar servicios por separados, pero bueno, voy a mencionar las dos primeras. En este aspecto, entonces, es el manejo de mis cuentas por pagar y mis cuentas por cobrar. Entonces, mis cuentas por pagar es que yo le debo a quién, a proveedores, al Estado, ¿cierto? ¿Cuáles son mis obligaciones en un periodo de tiempo determinado? Pero yo cómo los difiero, entonces yo cómo pago a esos proveedores, les pago a 30 días, a 60, 90 o les pago de contado, ¿cierto? Generalmente el deber ser es que yo me demore un poquito en pagar para mientras yo recupero mi dinero, ¿cierto? O mi cartera. Entonces, aquí está el otro lado de la perspectiva, ¿cómo cobro? ¿A quién? A mis clientes o usuarios. Entonces yo quiero que ellos me paguen, ¿qué? Rápido, en efecto de contado, sino máximo 30 días, de modo que yo tenga tiempo de recuperar la cartera y pagar mis deudas, ¿cierto? Al menos en el corto plazo. Entonces, ojo, ¿cierto? Eso es como el deber ser. En algún momento usted me puede decir, bueno, pero yo también puedo pagar de contado y aprovechar unos descuentos por pronto pago. Claro, válido, también puedo hacerlo, ¿cierto? Eso también se puede ejecutar. Sin embargo, generalmente ese descuento por pronto pago no es tan atractivo como poder pagar un poquito más tarde, pero trabajar con ese dinero, ¿cierto? Tanto de mi proveedor como mi cartera. Listo, en términos de cobrar servicios por separado, entonces cuando yo ofrezco un servicio básico, pero si usted quiere algo adicional en términos, yo qué sé, de la calidad, del tiempo, voy cobrando por aparte esos aspectos adicionales. Entonces esto también es interesante, como así yo garantizo pues al menos un ingreso puntual o básico y de ahí en adelante pues voy teniendo otros adicionales. Menos que, ojo, bonificaciones por cantidad. Entonces aquí volvemos a lo mismo, mi negociación y, ojo, y descuentos por pronto pago. Volvemos al mismo del anterior, que entonces, ¿cómo es mi nivel o mi capacidad para negociar en términos de proveedores y clientes? Ahí está, digamos, la base de muchos aspectos en términos del dinero circulante en el corto plazo. Estos dos manejos son los que van a generar que en efecto yo tenga con qué trabajar en el corto plazo en la organización. Listo, acá que tenemos más que cambiar tamaño o cantidad en un envase y bueno, y jugar con esos precios en términos de ello. Sustituir materiales o componentes, aunque este es muy delicado porque cuando yo entro a sustituir materiales, como tal, entro a afectar ¿qué? La calidad de mi producto. Entonces, tengo que hacer primero el análisis de ese cambio, en realidad, qué tanto va a afectar esa calidad y en efecto, si ya entonces las personas no van a comprar por ese detalle. Entonces, ojo, muy interesante. Más reducir características y servicios. De ahí, chicos, es muy importante cuando entonces empezamos a tener o a visualizar cómo se da el proceso en la organización de los recursos. Entonces nos tenemos que ir a donde costos y gastos, lo hablábamos ahorita, reducir al máximo esos componentes, pues, que no sean tan necesarios para la organización. De hecho, cuando uno está analizando los datos numéricos de una empresa, entonces uno primero empieza a identificar quiénes, los gastos, quiénes son esos gastos, por qué, se pueden reducir. Entonces tenemos, qué sé yo, 5 gerentes. ¿Necesitamos 5 gerentes o podemos con 4 o podemos con 3? ¿Cierto? Y ahí entonces también vemos cómo todas las empresas también empiezan a reestructurarse
para reducir estos aspectos, ¿cierto? O lo que decía, primero empezamos por quiénes, gastos. Cuando ya esos gastos fueron reestructurados y aún vemos que el rendimiento no está siendo tan bueno, entonces ya ahí entramos a los costos, que lo que hablamos es un poquito más delicado, ¿cierto? Estos en última instancia los que yo debiera modificar. Pero por allá en gastos, entonces está todo el aspecto administrativo, canales de distribución, publicidad, ¿cierto? Entonces todos esos aspectos o recursos son los que se empiezan a reducir. Bueno, menos que usar packaging más grande o más barato, entonces aquí miren que está el aspecto positivo o negativo en términos de, bueno, las cantidades y los tamaños y los costos que esos pueden eh, causar, ¿cierto? Cambiar de lugar o forma de entrega o pago, ¿cierto? Entonces, cuando yo doy sobreentrega o llevo a un punto, pues estoy cobrando más por eso, ¿cierto? Entonces, pues que la persona no quiera pagar más por eso, sino quiera ir por él directamente a una parte puntual, pero paga menos, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos hay que analizarlos. Ojo, crear nuevas marcas más económicas, de aquí, muy interesante, cómo las empresas, entonces uno empieza a analizar cuántos productos nacen de uno solo, es decir, yo qué sé, la leche, cuántos tipos de leche existen, ¿cierto? Entonces está la cero, la deslactosada, la descremada, no sé. Ojo, unas pues por situaciones puntuales como tal de cada cliente o usuario, ¿cierto? Pero otras también por querer abarcar o generar mayor fidelidad de otros clientes o usuarios, pero eso también, ¿qué tan positivo o qué tan negativo puede ser? Porque, ojo, también a cierto nivel, si es mucho más económico el producto, pues también qué nivel de rentabilidad vamos a tener. Listo, porque es más importante decidir sobre precios. Entonces, tenemos por el progreso tecnológico, ¿cierto? Este que reduce el tiempo entre la innovación y la venta y acorta la vida media del producto. Entonces, estamos diciendo que estamos requiriendo más productos que antes consideramos de largo plazo, ya no, ¿cierto? Ya los estamos utilizando mucho más, ya no tienen una vida tan larga. ¿Qué más? Y bueno, entonces si ese es el comportamiento de los productos, entonces ¿cuál tendrá que ser su precio, cierto? Entonces puede que antes fueran más elevados, pero porque eran más finos y te iban a durar más tiempo. Como ahora no pasa eso, pues el precio tendrá que ser otro. Listo, proliferación de productos, la alta variedad disponible hace la fijación de precios en un proceso más delicado, ¿cierto? Por querer competir en los mercados y abarcar más los clientes, pues entonces entran a tomar decisiones no muy buenas sobre los precios, ¿sí? Porque existen mayores servicios, entonces nos protegen de la competencia de precios y entonces estamos viendo que actualmente pues fuera de que existen mayores productos, también servicios y alineados a ellos. Entonces los servicios postventa, por ejemplo, y que hacen que mantener la fidelidad de mis clientes o usuarios, porque hay mayor competencia extranjera, entonces que mayor liberalización del comercio y eliminación de barreras aduaneras. Entonces, ojo, acá hay algo muy delicado y es que entonces si en otros países tienen mejor o mayor capacidad de producir, entonces, ¿qué va pasando con nuestros productos nacionales? ¿Cierto? Si no pueden competir sus precios y de hecho, por eso es que los sectores, cada vez que se van a firmar tratados de libre comercio, convenios y demás, están muy al pendientes de eso, porque claro, hay otros países que tienen mayor capacidad que el nuestro, ¿cierto? Entonces, nuestros productos van a quedar en desventaja con respecto a ellos. Listo, por la desregulación que tenemos, los antiguos entes estatales, prestadores de servicio, ahora deben aprender a fijar precios. Ojo, porque entonces también tenemos que los entes como tal estatales, los gobiernos, pues cada vez más también van poniendo que impuestos particulares, entonces eso hace que mi subsistencia en el mercado sea más costosa, tengo que pagar más impuestos, por ende entonces mi precio va a tener que aumentar, entonces allá
tendremos que pensar en otras estrategias, si aumentar el precio o qué reducir o disminuir en la empresa para sostenerlo. Y finalmente tenemos la globalización, provoca incertidumbre y variaciones de precios en materias primas y commodities. Claro, de hecho hasta en el mismo, en las monedas. Tenemos entonces, si exportamos o importamos, pues va a estar ahí esa variable de tipo de cambio. Entonces, ¿qué está pasando todo el tiempo? Si aumenta o disminuye, ¿qué pasa? ¿Qué impacto va a tener eso en términos de mis datos contables? ¿Cierto? Listo, acá por eso tenemos límites máximo y mínimo de los precios, entonces factores que de demanda, entonces, ¿qué es lo que ofertamos en términos del mercado? Pero ¿cuál es la respuesta de ese mercado, cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la demanda? ¿Cuáles son los factores de competencia? ¿Y cómo compito como tal con mis productos o servicios? Y acá tenemos por eso unos márgenes como tal en términos de los precios, objetivos de la empresa, restricciones legales. Aquí hay algo particular y es que resulta que también entonces el Estado va a tener unas condiciones particulares en términos de las industrias donde dicen, bueno, no pueden haber precios mayores a o menores a, y bueno, entra a ser un poquitico más complejo este proceso, ¿cierto? Y entonces entra, digamos, a haber una complicación en términos de esos objetivos de la empresa y también en términos de las restricciones legales, en términos de los precios. De ahí a que todos estos aspectos afecten que el margen como tal de mis precios. Yo tengo un margen inicial, pero a través de cada uno de estos procesos pues va a ir cambiando. De ahí a que también tengamos que unos factores de costos donde va a haber un mínimo aceptable en términos de que de todos los elementos de mi costo, y yo no puedo dejar de lado o de definir o decir que no son importantes todos estos elementos en términos de materiales, de mano de obra y los demás elementos que necesito para producir como las instalaciones, los servicios públicos, ¿cierto? Y demás. Listo, tenemos relación entre precios y demanda, es muy importante dado que ya estábamos diciendo que nosotros los consumidores o clientes pues somos muy susceptibles a el nivel de precios. Entonces tenemos la demanda provoca cambios en ventas y clientes, ¿cierto? Generalmente estos cambios son sobreestimados o mal comprendidos. Aquí tenemos entonces unas variables de cómo se da. Entonces, tenemos elasticidad, afecta la demanda primaria y secundaria. La secundaria no es siempre más elástica que la primaria, varía según marca y ciclo de vida. Ya sabemos que los productos tienen un ciclo de vida donde se lanzan, tienen un crecimiento puntual y tienen como esta línea, ¿cierto? Entonces va a llegar un punto donde va a estar estable y va a tener un ingreso cómodo como tal, pero después va a tener que una declinación. En ese momento es donde las empresas tienen que tomar decisiones para relanzar los productos, cambios de precios, de imagen, ¿cierto? ¿Para qué? Para que reactivar las ventas de esos productos como tal. Listo. Entonces, esos aspectos de demanda primaria y secundaria va a pasar cuando son los momentos en términos del ciclo de vida de esos productos, ¿cierto? ¿Y qué va pasando? De ahí a tomar las decisiones frente a los precios. Esa es mi elasticidad. Demanda derivada, dice la elasticidad de la demanda de suéteres es más importante que la elasticidad de demanda de la lana, ¿cierto? Entonces aquí me están dando un ejemplo. Una disminución en el precio de los suéteres aumentará la demanda de lana. Entonces, estos ya son cuando son productos primarios y secundarios, ¿cierto? Sin embargo, no podemos decir que no van a existir los suéteres si no tenemos lana, ¿cierto? Son productos que van de la mano. Sin embargo, ¿cuál jalona a cuál? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo para esta demanda derivada, el sector de construcción. Este jalona muchos otros sectores de la economía. Entonces, si el sector de construcción está bien, ¿eso qué quiere decir? Entonces, que el de cemento también va a crecer,
servicios públicos también va a crecer, el financiero porque van a otorgar mayores créditos de vivienda va a crecer y los demás que no hemos mencionado, ¿cierto? Entonces, ojo, si por el contrario está mal, pues todos esos otros sectores se van a desacelerar de una u otra manera. Tenemos competidores y sustitutos, precios altos tienden a competidores a ingresar al mercado, tientan a compradores a ingresar al mercado y fuerzan a nuevos compradores a buscar sustitutos. Entonces, ojo, ¿qué pasa con esos precios? Y bueno, generalmente por eso las empresas tratan de no tenerlos de esa forma, dado que siempre va a haber una competencia en el mercado que ofrezca un mejor precio, ¿cierto? Entonces, ahí se van a ir yendo mis consumidores. O van a elegir productos sustitutos en particular. Listo, líneas de productos, abaratar el precio de rollos fotográficos estimula la venta de cámaras y accesorios, entonces también, o cuando decimos el sostenimiento, acá otro ejemplo puede ser impresoras, entonces a veces nos abstenemos de comprar una impresora porque las tintas son muy costosas. Cuando salen estas impresoras que sus tintas son más baratas, se incentiva la compra de esos productos en particular, ¿cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? Relación precios y costos. Los costos tienen un rol limitado en la fijación de precios. Fijar precios basándose en ellos es simplista, ¿cierto? Lo hablábamos ahorita en términos de qué, costos, gastos, márgenes. Entonces, precios con márgenes. Fijar precios como costo más margen es ignorar la relación precio, costo, volumen. Hay que hacer ese análisis, ¿cierto? Bajar precios puede incrementar el volumen, pero esto no siempre reducirá los costos en la forma deseada, dada una curva de experiencia y ciclo de vida del producto, ¿cierto? Y el consumo como tal que tienen los clientes en particular de él. Tenemos los productos maduros generalmente no disminuyen sus costos. ¿Por qué? Porque ya tienen un comportamiento específico y, ojo, y una calidad que tiene que ser mantenida. De ahí, digamos, a que sea tan delicado este aspecto puntual. Maximización de los márgenes. La eliminación de productos con margen bajo olvida que la mayoría de los costos son conexos o conjuntos. Los únicos costos que importan son los que desaparecen si desaparece el producto. Entonces, lo que hablamos ahora. ¿Qué tipo de costos son fundamentales para mi organización? Y cuando estamos hablando de costos, estamos hablando de todos los elementos que son necesarios o fundamentales para sacar ese producto al mercado. Entonces es muy complejo definir o reducir ciertos tipos de costos, ¿cierto? Cuando decimos que estos salen es porque casi que el producto va a salir del mercado, ¿cierto? No se va a comercializar más. Y tenemos precios con escasez de recursos. Entonces, si la materia prima es escasa, debe asignarse a varios productos, debe maximizarse la contribución por unidad de recurso escaso usado. A veces los productos de bajo margen alcanzan mejor este objetivo que los de alto margen. ¿Cierto? Que tenemos intensivos en el uso de recurso escaso. El recurso escaso bien podría ser el tiempo, ¿cierto? Rápidos o lentos. Entonces ahí también hay una variación en términos de cómo se dan o se ejecutan todos mis costos, ¿cierto? En términos de esa escasez de productos o no, porque generalmente la razón de ser es que si tenemos escasez de esos recursos, ¿cómo va a ser el producto, ¿cierto? Va a tender a aumentar ese precio. Entonces ahí también existe esa relación. Listo, tenemos efectos de un sistema de precios sobre el marketing y distribución, que ahí es donde venimos a mencionar las 4 P's, ¿cierto? Entonces tenemos, interactúan con frecuencia con otros elementos del marketing, ya hablábamos, producto, plaza y promoción, ¿cierto? Ciclo de vida del producto, a medida que el producto atraviesa etapas, precios y promoción debe cambiar para hacer frente a cambios en clientes, competencia y tecnología, indudablemente. Sin embargo, eso va a implicar que dinero, o sea, costos o gastos para la organización. En los productos maduros cobran importancias, descuentos y servicios adicionales y no debe suprimirse para mejorar márgenes, ¿cierto? Porque ya sabemos que ya tienen muy específicos todo su comportamiento en términos de los costos. Y fuerza de ventas, descentralizar la fijación de
precios, otorga flexibilidad y poder a la fuerza de ventas y motiva a los vendedores, ¿cierto? Además, también aquí está esa fuerza de ventas, cómo se va a ejecutar, ¿cierto? Y ya sabemos que estamos en un mundo cambiante y que no necesariamente las tradicionales que siempre han sido tendencias, pues siempre lo vayan a hacer. Entonces, también, ¿qué otros elementos pueden servir como fuerza de ventas, pero también pueden salir más económicas? Listo, estrategia proactiva de precios. Entonces, comprender cómo trabajan los precios y no solamente en términos de qué, de los costos y gastos, que es la teoría que tradicional, que me dicen aquí, no alcanza a centrarse solo en costos, es un error importante. O comprender cómo los consumidores perciben los precios y sus cambios. Ahí que tenemos costo-beneficio puntualmente. Los compradores no tienen información completa de precios y alternativas y no procesan la información en forma perfecta para llegar a la mejor elección. Sin embargo, ahora hay elementos o medios que ayudan a que los compradores pues sí tengan mayor información y tomen decisiones frente a eso. Entonces, muy delicado. También es indicado, este precio es indicador de qué calidad del producto, aunque no necesariamente a mayor precio sea mayor calidad, pero es la asociación que generalmente se hace. Sí, bueno chicos, no, realmente este era como el abrebocas de la unidad, espero haya sido de su agrado, igual cualquier duda como tal sobre el tema o las actividades, pueden escribirme al correo a través de la plataforma. Bueno, feliz día para todos.